Bienvenidos a este cuarto bloque sobre el derecho de sucesiones. Si en el anterior vimos qué pasa cuando alguien muere sin testamento, hoy vamos a dar la vuelta a la tortilla. Vamos a hablar de hasta dónde puede una persona decidir libremente sobre su herencia. Y la respuesta sorprende a casi todo el mundo. En el Código Civil no hay libertad absoluta para repartir lo nuestro. La ley reserva una parte, esa que llamamos legítima, a ciertos familiares muy cercanos y solo deja una porción, un tercio de lo que se llama libre disposición. El título de hoy lo resume bien, lo que la ley te obliga a dejar. Vamos a desentrañar tres conceptos que se mezclan constantemente en cualquier despacho: la legítima, la mejora y la libre disposición. Veremos a quién protegen, cómo se calculan y qué herramientas existen para flexibilizar el sistema, como la famosa cautela Socini o el testamento del uno para el otro. Lo haremos paso a paso y con casos reales. Antes de meternos en harina, este es el mapa del camino que vamos a recorrer esta tarde. Arrancamos con lo esencial, que es la legítima y por qué supone un límite a la libertad de testar. Después, el esquema que hay que grabarse en la cabeza, los 3/3 en que se divide la herencia cuando hay hijos. A continuación veremos quiénes son exactamente los protegidos por la ley. Pues hijos y descendientes, ascendientes y siempre presente el cónyuge viudo. Luego pasaremos a la parte más técnica, pero también más práctica. ¿Cómo se calcula realmente una legítima, incluso cuando se donó en vida? Y la pieza estrella será la cautela Socini, esa cláusula tan habitual que conocemos como el testamento del uno para el otro. Hablaremos también de la colación, de las acciones para defender la legítima cuando alguien se la salta, y cerraremos con una buena tanda de preguntas reales que nos llegan al despacho. Empezamos por la base de todo. Vamos a desmontar un mito muy extendido. Mucha gente cree que puede dejar sus bienes a quien quiera y como quiera. Y no es así, al menos no en el Código Civil que rige en buena parte de España. La ley reserva una parte de la herencia, la llamada legítima, a determinados parientes próximos y el que hace testamento no puede saltársela. Lo que dice el artículo 806, que tienen ahí a la izquierda, es la porción de bienes que el testador no puede, de que el testador no puede disponer, porque la ley la reserva para los herederos forzosos. Fíjense en tres rasgos clave a la derecha. Primero, es indisponible, no se puede quitar ni recortar a capricho. Segundo, quienes la reciben se llaman legitimarios o herederos forzosos. Y tercero, un matiz importantísimo que veremos luego: no hace falta nombrarles herederos. La legítima se puede cumplir por cualquier vía, con un legado o incluso con una donación hecha en vida. Con esta definición ya en la mano, pues vamos a ver cómo se reparte la tarta. Este es sin duda el esquema más importante de toda la tarde, así que párense un momento a mirarlo. Cuando hay hijos o descendientes, la herencia se imagina dividida en 3/3 iguales. A la izquierda, en azul oscuro, el tercio de legítima estricta. Se reparte por igual entre todos los hijos y es absolutamente intocable. En el centro tenemos el llamado tercio de mejora. Sigue siendo legítima, pero permite al padre o a la madre favorecer a uno de los hijos o a varios de ellos o incluso a los nietos. Y a la derecha, en dorado, el tercio de libre disposición. Es el único que es verdaderamente libre, que se puede dejar a quien se quiera, incluso a un extraño. Fíjense en la clave de abajo. La legítima de los hijos suma 2/3. Es la estricta más la mejora. Y solo 1/3 es libre. Es decir, de cada 3 partes de su patrimonio, 2 están comprometidas a sus hijos. A la derecha un aviso. Este reparto es el de los hijos. Si en vez de hijos hay padres o abuelos o no hay descendientes, las proporciones cambian, como lo vamos a ver ahora enseguida. Pero primero, ¿quiénes son exactamente esos protegidos? La ley no protege a cualquier pariente, sino a 3 grupos muy concretos, y además por riguroso orden de prelación. Primero, a la izquierda, el más importante, los hijos y descendientes.
Cuando los hay, se llevan una legítima de 2/3 y dejan fuera a los abuelos. El segundo grupo, en el centro, son los ascendientes, es decir, los padres y los abuelos, pero ojo, solo entran si no hay descendientes, son un grupo subsidiario y su legítima es menor, es la mitad o 1/3 según el caso. Y el tercer protagonista, a la derecha, es un protagonista especial, es el cónyuge viudo. Decimos especial porque concurre siempre, haya hijos o haya padres, pero con una particularidad enorme. No recibe bienes en propiedad, sino en usufructo. El derecho a usar y disfrutar. Lo recoge el artículo 807 abajo. Retengan esta idea de los 3 grupos por orden porque ahora vamos a entrar en cada uno de ellos con más detalle. Vamos a empezar por los protagonistas, que son los hijos. La legítima de los hijos son 2/3 de la herencia. A la izquierda, la regla general. Primero, todos los hijos cuentan por igual, sin distinción del origen de la filiación. Hijo dentro o fuera del matrimonio, biológico o adoptado, todos tienen los mismos derechos. Segundo, rige la proximidad de grado, lo que significa que los hijos que están más cerca excluyen a los nietos, con una excepción importante. Y esa excepción la vamos a ver a la derecha, cuando falta un hijo. Si un hijo ha fallecido antes que su padre o que su madre, o sea, le premuere, sus propios hijos, es decir, los nietos, suben a ocupar y heredan la parte de su padre. Es lo que llamamos el derecho de representación. Lo mismo ocurre si un hijo ha sido desheredado o declarado indigno. Sus descendientes le representan en la legítima. Pero atención al tercer punto, que despista mucho. Si el hijo simplemente renuncia a la herencia, eso no se transmite. Su estirpe no hereda en su lugar. Renunciar y premorir no es lo mismo. Pasemos al segundo grupo, los ascendientes. El segundo grupo es el de los padres y a falta de ellos los abuelos. Lo primero que hay que entender en la primera tarjeta es que su legítima es subsidiaria. Esto significa que solo entran en juego cuando el causante no tuvo hijos o cuando los tuvo, pero todos fallecieron antes que él. Ojo, un matiz fino. Si hay un hijo desheredado o indigno, no se considera que falten descendientes, así que los abuelos siguen sin heredar la legítima. Segunda tarjeta. Aquí, a diferencia de los hijos, no hay derecho a representación. Es decir, manda la proximidad de grado sin excepciones. Si sobreviven la madre y un abuelo, bueno, pues la madre que está más cerca se lo lleva todo y el abuelo se queda fuera. Y la tercera tarjeta, cuando concurren parientes de la rama paterna y materna, la legítima se divide primero por líneas y dentro de cada línea por cabezas. En cuanto a la cuantía, pues abajo es la mitad de la herencia, que se reduce a 1/3 cuando concurren con el cónyuge viudo. Y hablando del cónyuge, pues vamos con él, que es un caso aparte. El cónyuge viudo merece una parada propia porque su legítima es de una naturaleza distinta. A la izquierda lo primero, para tener derecho hace falta un presupuesto doble. No basta con estar casado, la ley exige también convivencia. Por eso el artículo 834 excluye al cónyuge que estuviera separado legalmente o de hecho en el momento de la muerte. Y el divorciado con más razón porque ya ni siquiera es cónyuge. De ahí el consejo de siempre, tras una separación revisen el testamento. A la derecha la clave, el viudo no recibe bienes en propiedad, sino un usufructo, es decir, el derecho a usar y disfrutar. Y su tamaño depende de con quién concurra. Si concurre con hijos, bueno, pues tiene el usufructo de 1/3. Si concurre con ascendientes, el usufructo de la mitad. Y si se queda solo, pues de 2/3. Y abajo un detalle muy práctico del artículo 839. Para evitar fricciones entre el viudo usufructuario y los hijos nudos propietarios, los herederos pueden conmutar ese usufructo. Cambiarlo por una renta, por los productos de unos bienes o por un capital en metálico. Bien, visto quién cobra, veamos ahora cómo se calcula la legítima. Y aquí viene una de las grandes sorpresas para el público y para nuestros clientes en general. Para calcular la legítima no se mira solo lo que la persona deja el día que se muere,
Sigan la fórmula. Se parte de los bienes que deja, se le restan las deudas y las cargas y, atención, se le suma el valor de todo lo que regaló en vida. Todas las donaciones, ya sea hijos a extraños, vuelven idealmente a la herencia para hacer la cuenta. Eso da lo que llamamos la masa de cálculo. Está ahí en esa caja azul. Una herencia ideal que en parte ya no existe físicamente porque se donó, pero que sirve para calcular cuánto corresponde a cada legitimario. ¿Y por qué se hace así? Bueno, pues para que nadie vacíe su patrimonio en vida regalándolo a uno solo y deje a los demás sin nada. Una vez tenemos esa masa, se aplica el divisor legal. 2/3 si concurren hijos, la mitad si son ascendientes y se reparte entre el número de hijos o ramas. Todo ello según el artículo 818. Bueno, pues con la legítima ya calculada vamos al tercio más interesante para planificar, la mejora. ¿Qué es la mejora? Bueno, pues ese tercio que la ley pone a disposición del causante para favorecer a uno o varios de sus hijos o incluso a los nietos. Es ni más ni menos que la herramienta legal para no repartir exactamente a partes iguales, para premiar al hijo que cuidó, al que se quedó en el pueblo, al que continúa el negocio, al niño bonito. Fíjense en las 3 formas de mejorar. La primera la expresa. El testador lo dice con todas las letras. Mejoro a mi hijo en el tercio de mejora. Bien. La segunda, la tácita o presunta. A veces el causante deja un legado que no cabe en el tercio libre y la ley por el artículo 828 lo imputa automáticamente a la mejora. Se mejora sin decirlo. Y la tercera, muy potente. La mejora se puede delegar en el cónyuge por el artículo 831, de modo que sea el viudo quien decida más adelante cómo mejorar a los hijos. Junto a la mejora, pues está el tercio realmente libre, que vamos a ver ahora. Es la única parte verdaderamente libre del patrimonio. A la izquierda lo ven. Ese tercio se puede dejar al causante, lo puede dejar el causante a quien le dé la gana. A un amigo, a una ONG, a uno solo de los hijos, al cónyuge o a un completo extraño. Y no tiene que dar justificaciones ni explicaciones de nada. Es su único espacio de libertad. Una pregunta que surge constantemente en el despacho es: ¿y cuánto puedo dejarle como máximo a mi marido o a mi mujer sin perjudicar a los hijos? La respuesta a la derecha es sin usar cláusulas especiales, lo máximo es todo el tercio de libre disposición más el usufructo del tercio de mejora. Eso ya es bastante. Pero muchas parejas quieren ir más allá. Quieren que el que sobreviva lo controle prácticamente todo. Para eso existe una herramienta que es probablemente la cláusula más usada en la práctica testamentaria. Y la vamos a ver a continuación. Se llama la cautela socini. Un punto que despeja muchísimas dudas en el despacho es esta. La gente piensa que para cumplir con la legítima de un hijo hay que nombrarle heredero por fuerza. Bueno, pues no. El Tribunal Supremo lo tiene clarísimo. La legítima se puede dejar por cualquier título. A la izquierda, la primera vía, la clásica. Se le instituye heredero. La segunda, dejarle bienes concretos como legado, sin más. Y la tercera, la que más sorprende, se puede anticipar el pago de la legítima con donaciones hechas en vida. Lo que se le dio en su día, pues cuenta para la legítima. Eso sí, esas donaciones tienen que ser lucrativas, es decir, un auténtico regalo que enriquezca al hijo. Dejarle vivir gratis en un piso, por ejemplo, no cuenta. La base de todo esto está en el artículo 815, abajo. Si un legitimario ha recibido menos de lo suyo por la vía que sea, lo único que puede reclamar es el complemento, lo que falta. De ahí se deduce que no es obligatorio hacerle heredero. Ahora bien, esta libertad del causante tiene un límite muy estricto. No puede tocar la legítima con condiciones ni con cargas. Es el principio de intangibilidad. Suena técnico, pero en realidad es muy sencillo y se resume en 2 reglas de oro. La primera, la tenemos a la izquierda, que la legítima no soporta cargas sobre ella, es decir, no se puede imponer ningún gravamen, ni condición, ni plazo, ni sustitución, y lo dice el artículo 813. La legítima tiene que llegar limpia al legitimario, por eso no vale pagarla solo en usufructo.
ni prohibir al hijo acudir a los tribunales, ni meterla en un fideicomiso. La segunda regla, a la derecha, es que la legítima se paga con bienes de la propia herencia. No se puede satisfacer con cosas ajenas ni con vagas promesas. De hecho, es nulo el legado de un bien que no era del causante. Y la pregunta del millón abajo, ¿qué pasa si pese a todo el testador mete una carga sobre la legítima? Bueno, pues el remedio es elegante y contundente. La carga se tiene por no puesta. Cae la limitación y el hijo cobra su legítima de manera libre. Pues bien, sobre esta regla pivota la cláusula más ingeniosa del derecho sucesorio, que es donde vamos ahora. La cautela socini es una cláusula que pedimos firmar a casi todos los matrimonios con hijos. También se la conoce como el testamento del uno para el otro. Arriba, el deseo de toda la vida. Quiero que cuando yo falte, mi pareja pueda seguir viviendo y disfrutando de todo lo nuestro mientras viva y que los hijos esperen a que él o ella falte. Un deseo razonable y humano, pero choca con la ley. A la izquierda, el conflicto. Si dejo a mi cónyuge el usufructo de toda la herencia, estoy gravando de facto la legítima de mis hijos. Y ya hemos visto que la legítima no soporta cargas. Así que los hijos podrían plantearse exigir su legítima libre de su usufructo y echar abajo todo el plan. ¿Cómo se resuelve? Pues a la derecha una jugada maestra. En lugar de imponer, se ofrece. ¿Y cómo se resuelve? Pues se le da a cada hijo una opción, una elección. Y esa elección, que vemos en detalle en la siguiente diapositiva, es la que hace que todo encaje legalmente. Y aquí está el mecanismo. Es de una elegancia jurídica notable. Al hijo se le pone delante una balanza con dos platillos. Opción A, a la izquierda, la que el causante espera que elijan. Aceptas que tu padre o tu madre viudo siga disfrutando el usufructo de todo mientras viva y a cambio recibes más de lo que te tocaría, normalmente la nuda propiedad de toda tu parte, mejor incluida. Esperas pero ganas. Y la opción B, a la derecha, la puerta de salida. Si no te convence, puedes exigir tu legítima ya, libre de cualquier usufructo, pero ojo, solo tu legítima estricta, porque ahí renuncias a la mejora y al tercio de libre disposición, que se gana a tus hermanos o al cónyuge. La gracia es que casi nadie elige la opción B, porque sale perdiendo. ¿Y por qué esto es legal? Si parece que presiona al hijo, porque como recoge esa sentencia del Supremo de 2010, el hijo nunca se queda por debajo de su legítima, siempre conserva su mínimo, no se le coacciona, se le ofrece, por eso es válida. Pasemos a otra figura que también iguala a los hijos, pero de otra manera, la colación. Mucha gente confunde la colación con el cálculo de la legítima y conviene separarlas bien. La colación, arriba, responde a una idea de justicia entre hermanos. Si en vida papá o mamá le regalaron un piso a uno de los hijos, pues lo lógico es que al repartir la herencia, ese hijo reciba menos, para que al final todos queden igualados. Eso es traer la donación a colación. Fíjense en el contraste de las dos columnas porque es clave. La colación a la izquierda sirve para igualar a los hijos entre sí. Solo opera entre herederos forzosos. Solo si el padre no dijo expresamente lo contrario, podéis pensarla y es una cuestión de la partición. El cómputo para la legítima a la derecha es una cosa distinta. Sirve para calcular cuánto corresponde a cada uno por legítima. Y suma absolutamente todas las donaciones, incluso las hechas a extraños, y esto no se puede dispensar nunca. Y hablando de donaciones y de bienes, hay un problema práctico tremendo. ¿Con qué valor se cuentan? Lo vamos a ver ahora. Este punto parece de letra pequeña, pero genera pleitos enormes y conviene conocerlo. La pregunta es, cuando contamos un bien para la herencia, ¿con qué valor lo hacemos? ¿El de cuando se murió la persona o el de cuando finalmente se reparte? Porque pueden ser años después. El Tribunal Supremo, en una sentencia de 2022, ha distinguido dos supuestos. A la izquierda, si el testador adjudicó un bien concreto a un hijo, esta casa para ti, ese bien se valora en el momento del fallecimiento. A la derecha, si en cambio dejó una cuota abstracta, un tercio para cada uno, sin decir qué bienes, entonces se valora en el momento de hacer la partición. ¿Y por qué importa tanto? Pues lo ven abajo. Imaginen que un padre que en el año 2000 reparte 3 pisos idénticos entre 3 hijos.
20 años después, uno de esos pisos vale el triple que los otros, que los otros dos, por una recalificación. ¿Hay agravio? Pues para la legítima no, porque al haberse asignado bienes concretos cuentan por su valor antiguo. El Supremo separa así dos cosas: calcular la legítima y repartir la herencia. Y si pese a todo alguien se queda corto, ¿qué puede hacer? Bueno, pues las acciones de defensa. ¿Y si al abrir el testamento un hijo descubre que le han dejado por debajo de su legítima? Pues no se queda de brazos cruzados. La ley le da herramientas y conviene saber cuáles son y en qué orden. Arriba, la escalera para cuando ha recibido algo pero insuficiente. Primer escalón, la acción de complemento. Pides lo que le falta, pues se lo pides a los herederos. Es el artículo 815. Si con eso no llega, pues segundo escalón. Se reducen los legados que hizo el causante y si aún así no cubre, pues tercer escalón. Se atacan las donaciones que hizo en vida, empezando por las más recientes. Siempre en ese orden: herederos, legatarios, donatarios. Abajo, dos situaciones distintas. A la izquierda, la desheredación injusta. Si te desheredaron sin causa legal o sin poder probarla, recuperas tu legítima. Y a la derecha, la preterición, que es directamente olvidarte en el testamento. Si te olvidaron a propósito, cobras tu legítima y punto. Pero si fue un olvido por error, la cosa es más grave y puede caer toda la institución de herederos. Con esto cerramos la teoría y ahora lo que más nos piden: bajar todo esto a casos reales del despacho. Abrimos la tanda de preguntas reales con dos que salen casi cada semana sobre el cónyuge viuda. La primera, a la izquierda: una persona se casa en segundas nupcias, pero ya tenía dos hijos anteriores y de un matrimonio anterior y con esta nueva pareja no tiene ninguno común. Si fallece, ¿qué recibe el viudo? Bueno, pues salvo que el testamento diga otra cosa, el usufructo de un tercio. Y la propiedad de los 2/3 va a esos dos hijos, aunque sean del matrimonio anterior. Para la ley, los hijos son hijos, sin distinciones. La segunda pregunta, a la derecha, es muy reveladora de un error común. ¿Puedo dejarle a mi marido o a mi mujer el tercio de mejora para que reciba más? Pues la respuesta es que no. El tercio de mejora está reservado por la ley a los hijos y descendientes, pero nunca al cónyuge. A él se le puede dejar el tercio de libre disposición y el usufructo sobre el de la mejora, pero la propiedad de la mejora jamás. Si la pareja quiere dejarle más, pues ya sabemos cuál es el camino: la cautela socini. Sigamos con las donaciones, que estas dan bastante juego. Dos preguntas sobre el dinero, que es lo que a la gente realmente le preocupa. A la izquierda, un caso muy típico: mi padre le donó dinero a mi hermano hace 20 años. Sin la escritura no se dijo nada. ¿Cuenta eso ahora? Pues rotundamente sí. Todas las donaciones se computan para calcular las legítimas sin excepción. Y esta en concreto, al ser a un hijo, pues también se trae a colación para igualar a los hermanos en la partición. ¿Y por cuánto cuenta? ¿Por lo de hace 20 años o lo de ahora? Bueno, pues si es dinero, se actualiza con el IPC al momento del fallecimiento, para que no pierda valor. A la derecha también otra muy frecuente: pues somos 3 hermanos y queremos repartirnos las cosas de nuestra manera, aunque no cuadren al milímetro las legítimas. ¿Puede ser? Pues sí, puede ser, porque la legítima solo la puede reclamar su titular. Si todos están de acuerdo, pues mandan ellos. Eso sí, aviso navegantes: cuidado con el impacto fiscal, porque Hacienda puede ver excesos de adjudicación o donaciones encubiertas, y eso varía mucho de una comunidad a otra. Estas dos preguntas las vivimos constantemente y casi siempre con el ánimo encendido. A la izquierda, el clásico reparto desigual: a mí me dejan el legado una chuchería y a mi hermano la casa. La reacción instintiva es: pues yo renuncio a esa birria de legado. Y aquí mucho cuidado, porque el Tribunal Supremo entiende que repudiar ese legado puede equivaler a renunciar a tu legítima entera. El consejo es el contrario al instinto: acepta el legado, por ridículo que sea, y luego ejercita la acción de complemento para que te completen, por lo menos hasta tu legítima estricta. Nunca renuncies sin asesorarte antes. A la derecha, otra muy habitual y más difícil: sospecho que mi hermano recibió donaciones sin vida que a mí me ocultaron. ¿Cómo lo descubro? Pues no es sencillo, pero hay dos vías.
El Consejo General del Notariado puede dar las escrituras otorgadas por el causante en toda España. También se puede mirar en los registros de la propiedad y el rastreo de los extractos bancarios buscando movimientos sospechosos. Muchas veces se acaba aprobando por indicios. Bueno, pasemos a los olvidos y a las exclusiones en el testamento. Dos preguntas con una fuerte carga emocional, porque hablan de sentirse apartado. A la izquierda, mi padre sabía perfectamente que yo era su hijo y aún así no me nombró para nada en el testamento. ¿Me he quedado sin nada? La respuesta tranquiliza, no. Eso es una preterición intencional, o sea, un olvido a propósito, y la ley te protege, cobras tu legítima, mientras que el resto de las disposiciones del testamento se mantienen. Eso sí, un aviso importante, en Galicia y en otros territorios con derecho propio, las reglas y las cuantías son distintas, así que conviene mirar la vecindad civil del fallecido. No va a ser lo mismo en Galicia que en Madrid. A la derecha, un caso aún más llamativo. Me desheredaron sin una causa verdadera y resulta que soy hijo único. ¿Cuánto recupero? Pues declarada injusta la desheredación, recuperas tu legítima. Y como eres hijo único, no hay ningún hermano a quien el padre pudiera mejorar, así que te llevas los 2/3 completos. La legítima estricta más la mejora. Es un buen ejemplo de cómo la mejora solo tiene sentido cuando hay varios hijos. Vamos con 2 dudas más, que son bastante prácticas. Cerramos las preguntas con 2 sobre el usufructo, que es donde más se enredan las familias. A la izquierda, un temor muy real. Dejo a mi cónyuge el usufructo de todo, pero resulta que lo único que tengo es una cuenta en el banco. ¿Puede gastárselo y dejar a mis hijos sin nada? Bueno, esto es una figura curiosa, es el cuasi usufructo. Como el dinero es un bien que se consume al usarlo, la ley permite que el usufructuario disponga de él, no solo de los intereses. ¿Y los hijos? Bueno, pues como para rendir cuentas una vez que el viudo ha fallecido. Bueno, a la derecha, una duda muy técnica pero importante. Yo, cónyuge viudo, solo tengo el usufructo. ¿Puedo pedir que se reparte la herencia? Pues la respuesta es que sí. Aunque tu derecho sea un usufructo, recae sobre una cuota de la herencia que solo se sabe qué bienes abarca cuando se hace la partición. Y por eso te reconoce el derecho a promoverla y no quedar a merced de los herederos. Nos recojamos ahora todo en unas pocas ideas esenciales. A ver, lo que les pido que se lleven a casa. Ideas esenciales. 1. No hay libertad total para repartir la herencia. La ley reserva la legítima a la familia y a la familia más cercana y no se puede ignorar. 2. Cuando hay hijos, la herencia se ve dividida en 3/3. La legítima estricta igualitaria, la mejora para favorecer y el tercio de libre disposición. 3. Hay 3 grupos de legitimarios por orden: hijos y descendientes, luego ascendientes y siempre el cónyuge con su usufructo. 4. La legítima se calcula sobre una masa ideal que suma todo lo donado en vida, no solo lo que queda al morir. 5. La legítima es intangible, no soporta cargas y se pagan bienes de la herencia. Si le meten una carga, se tiene por no puesta. Y 6. La estrella, la cautela Socini, el testamento del uno para el otro, donde el hijo pues, puede elegir entre esperar y recibir más o cobrar ya su legítima. Y 7. Si te recortan la legítima, tienes acciones para reclamar. Y con esto ya dominan el bloque. Un glosario rápido y cerramos. Y para que nadie se pierda cuando oiga estos términos en una notaría o en nuestro despacho, que tiene el vocabulario del bloque. La legítima es la porción que la ley reserva a la familia cercana. El legitimario, quien tiene derecho a ella, hijo, ascendiente o cónyuge. La mejora es el tercio para favorecer a un hijo. La libre disposición es el tercio para quien uno quiera. La cautela Socini es esa cláusula de opción donde el hijo elige entre recibir más aceptando una carga o quedarse solo con su legítima limpia.
La colación es traer a cuenta lo donado en vida para igualar a los hermanos al partir. La acción de complemento es la reclamación de lo que falta hasta llegar a la legítima. Y la preterición es el olvido de un legitimario en el testamento, que tiene consecuencias distintas según sea a propósito o según sea por error. Con estas 8 palabras se manejan ya en cualquier conversación sobre herencias. Cerramos. Y hasta aquí el cuarto bloque. Hemos recorrido el corazón del derecho de sucesiones. La legítima es el límite que la ley impone a nuestra libertad para repartir, la mejora, para premiar a quien lo merece, y el tercio de libre disposición, nuestro pequeño espacio de decisión. Hemos visto cómo se calcula, a quién protege, y hemos desmontado la herramienta más útil de toda la planificación, la cautela socini, o el testamento del uno para el otro. Lo importante es que se lleven a casa esto, una herencia bien pensada, con un buen testamento, evita la mayoría de los conflictos que luego acaban en el juzgado. Y para eso estamos. Si esto les ha hecho pensar en su propia situación, en su piso, en su negocio, en cómo proteger a su pareja, a sus hijos, ese es justo el momento de sentarse y hablarlo con calma. En el próximo bloque daremos el siguiente paso lógico, que es el proceso de la herencia, desde el fallecimiento hasta la partición, con la aceptación, el inventario y el reparto. Muchas gracias por su atención.